Cristo Jesús. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Espero que estén muy bien, hermanos. Con el favor del Señor vamos a estar hoy continuando con la serie que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Hace 8 días el hermano César nos compartía acerca de la justificación y hoy con el favor del Señor vamos a estar viendo acerca del arrepentimiento. Entonces permítanme primero colocar el compartir de la palabra en presencia del Señor, que es el Señor dirigiendo todas las cosas. Padre precioso, Padre bendito, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites nuevamente, Señor, hoy como cada 8 días, Señor, acercarnos, Señor, reunirnos en tu presencia, Padre, a compartir de tu palabra, Señor, a conocerte cada vez un poco más, Señor, a examinarnos cada vez un poco más también a nosotros mismos, Padre. Padre, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando todas las cosas, Señor, dándonos entendimiento, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, mostrándonos si nosotros en realidad, Señor, hemos llegado a ti de una manera verdadera, Señor, o quizá lo hemos hecho de forma hipócrita, Padre. Ayúdanos a examinarnos, Señor, ayúdanos a que con esta palabra, Señor, tú nos toques nuestros corazones, Padre, que tú cada vez nos hagas conocernos más a nosotros, Señor, y ver si necesitamos arrepentirnos, Señor, de cosas que de pronto hemos hecho que no están de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre. Padre, pedimos que en este tiempo, Señor, seas tú hablando por medio mío, Señor, que seas tú colocando las palabras en mi boca, Señor, que seas tú quitando cualquier cosa en mi mente, Señor, cualquier cosa en mi corazón que estorbe, Señor, el fluir de tu palabra, Padre bendito. Padre, todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces para comenzar quisiera que me acompañaran en Marcos 1:15 y vamos a comenzar a ver algunas cosas que nos hablan acerca del arrepentimiento. Y en este pasaje vamos a ver cómo el mismo Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, sabemos que él comenzó su ministerio como tal por cerca de los 30 años. Y cuando él comienza así. Si ustedes se dan cuenta, ya atrásito en el capítulo 14, los que tengan la Biblia con titulitos, ahí digamos que los que escriben esta versión de la Biblia coloca Jesús principia su ministerio. En el 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces vamos a estar viendo, hermanos, que la salvación, es decir, creer en el Evangelio y el arrepentimiento son dos cosas que van íntimamente ligadas. No son cosas que van separadas una de la otra. Es decir, yo no puedo arrepentirme sin haber creído en el Evangelio, porque no sé de qué me tengo que arrepentir. Y tampoco puedo creer en el Evangelio sin haber tenido un arrepentimiento. Entonces esas son cosas que nos pueden mostrar a nosotros de pronto una evidencia si yo he nacido en realidad de nuevo. Porque yo puedo decir, no, si yo nací de nuevo, yo recibí a Cristo, yo soy cristiano, yo ya soy salvo. Pero si yo sigo viviendo de la misma forma en la que vivía antes de conocer a Cristo, entonces eso me puede estar mostrando que en realidad puede que yo en realidad no sea salvo. Y que yo en realidad tenga que, como decía un hermano, que yo tenga que arrepentirme de mi arrepentimiento, porque puede que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento falso. Y puede que ese arrepentimiento sea solamente un arrepentimiento hipócrita. Vamos a Mateo 15, versículos del 7 al 9, y vamos a ver cómo el mismo Señor Jesucristo hablaba algo sobre esto. Mateo 15, versículos del 7 al 9. Entonces dice el Señor Jesucristo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces acá vemos como el Señor Jesucristo mismo está diciendo que nosotros mismos podemos ser hipócritas, cuando nosotros podemos que solamente estemos viniendo acá a honrar de labios al Señor, pero en realidad nuestro corazón está apartado, nuestro corazón está en otro lado. Entonces acá son dos cosas que están, como lo decía, están íntimamente relacionadas. Entonces si yo en realidad estoy diciendo que soy salvo, tengo que estar cambiando, tengo que tener como un cambio en mí, tengo que tener algo que esté evidenciando que yo en realidad me esté arrepintiendo de él como yo vivía antes. No puedo simplemente venir y buscar al Señor y adorar al Señor y seguir viviendo de la misma forma. Entonces salgo de la iglesia y voy y hago todo lo que yo hacía en el mundo. Entonces iba a fiestas, decía groserías, hacía chistes con doble sentido. Entonces
no puedo seguir viviendo de la misma forma en la que yo vivía antes y en realidad me he convertido. Entonces, hermanos, recordemos que cuando nosotros creímos, y si nosotros en realidad hemos creído, el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, viene a morar en nosotros. Y ese Espíritu no solamente viene a morar en nosotros, sino que ese Espíritu, cuando nosotros recibimos el Espíritu del Señor, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, Dios mismo nos quiere compartir a nosotros algunos atributos que Él tiene y que quiere que nosotros también tengamos. Hay algunas cosas que claro que Él no nos puede compartir porque entonces todos tendríamos la misma naturaleza de Dios. Nosotros no podemos ser omnipresentes, omnipotentes como lo veíamos antes. Hay unos atributos que solamente le corresponden a Dios. Pero Dios que nos ha compartido, Dios nos ha compartido el amor, la paciencia, la bondad, muchas cosas que el Señor quiere que nosotros también tengamos y que Él también tiene. Entonces vamos a Judas, versículos del 17 al 19. Y vamos a ver cómo estas personas que han tenido como este falso arrepentimiento, cómo pueden causar daños en la iglesia, cómo pueden causar daños en medio de nosotros. Y durante la reunión vamos a estar viendo varios aspectos de un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento falso. Entonces Judas, versículos del 17 al 19, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces acá estamos viendo dos aspectos en estos pasajes. Estamos viendo que en el 18 están diciendo los que decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Estamos viendo que esas personas estaban en medio de la iglesia y que esas personas podían causar divisiones. Y esas personas que pueden causar divisiones, que está diciendo que son los sensuales, y que dice a lo último, que no tienen al Espíritu. Entonces estamos viendo que dentro de nosotros, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, puede haber personas que en realidad no tienen al Espíritu, pero como nosotros pueden estar acá aparentando que en realidad son cristianos, y quizá no lo hacen de una forma dañina, no lo hacen por perjudicarnos, pero pues son en realidad personas que no han nacido de nuevo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a examinarnos a nosotros mismos y pues en realidad ver si estamos arrepentidos. Muchos dicen que no, que entonces como están acá en la iglesia, como llevan tanto tiempo compartiendo en la iglesia y como tienen, digamos, como tanto contacto con los hermanos, entonces que ya por eso ellos ya no son como antes. Pero solamente veamos el ejemplo de Judas Iscariote, hermanos. Judas Iscariote, ¿cuánto tiempo estuvo con el Señor? ¿Y Judas Iscariote era salvo? Judas Iscariote tenía un arrepentimiento, y más adelante vamos a ver que Judas Iscariote sí se arrepintió, pero se arrepintió de una forma que no era la correcta, hermano. Se arrepintió cuando en realidad ya no tenía tiempo de arrepentirse, y se arrepintió. Ese arrepentimiento de él fue para muerte. Entonces bueno, lo que decía también al comienzo, cuando nosotros estamos en el mundo, a nosotros nos gustaba ir a fiesta, nos gustaba hacer todas las cosas que están en el mundo. No quiero pues repetir todas esas cosas, pero ya nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos gustaba hacer antes que estuviéramos en el mundo. A cada uno seguramente nos gustaba hacer cosas diferentes, y entonces eso era antes de tener a Cristo, y nosotros nos gozábamos haciendo todas esas cosas, ¿cierto? Nosotros sentíamos un placer haciendo todas esas cosas. Y ahora cuando recibimos el Espíritu del Señor Jesucristo, entonces ahora eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a ver. Acá quisiera introducir algo, y es que la palabra arrepentimiento en el original significa un cambio de mente, un cambio de percepción, un cambio de perspectiva. O sea, ver las cosas de una forma diferente a como las veía antes. Ese es el significado que tiene la palabra arrepentimiento en el idioma original. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Cuando nosotros recibimos el Espíritu del Señor, entonces nosotros tenemos que tener ese arrepentimiento, esa nueva forma de ver las cosas. Entonces, si antes yo hacía estas cosas cuando estaba en el mundo sin Cristo, ahora por el arrepentimiento yo ya no me tengo que gozar de esas cosas. Ahora yo tengo que hacer otras cosas que son las que le gustan al Señor, en las que el Señor se complace de que nosotros hagamos. Entonces ese es nuestro arrepentimiento, ese es nuestro cambio de mente, ese es nuestro cambio de ver las cosas. Ya no hago esto, sino que hago esto. Porque ya no hago esto porque estas cosas no le gustan al Señor, no le agradan al Señor. Ahora hago esto que yo sé que sí le agrada al Señor, y ya no estoy viviendo yo mismo, sino que vivo para el Señor. Entonces acompáñenme porfa ahí atrásito en Judas, en segunda de Pedro,
capítulo 2, versículos del 20 al 22. Entonces acá nos está hablando también de algunos falsos convertidos. Entonces esos falsos convertidos son los que estábamos, segunda de Pedro 2, 20, 22. Entonces acá Pedro nos está hablando de algunos que, por el contexto lo podemos ver que eran personas también que estaban en el contexto cristiano, que estaban en la iglesia, pero que en realidad no se han arrepentido, no han nacido de nuevo. Dicen, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces acá vemos algo súper interesante porque, por ejemplo, nosotros como seres humanos, cuando estamos metidos dentro de una piscina, no podemos estar mucho tiempo, ¿cierto? Después de estar, no sé, sumergidos en la piscina o en el mar o en cualquier pedazo de agua, sumergidos un tiempo, ya no sé, dependiendo cada persona, al minuto, a los 2 minutos, 4 minutos, ya tenemos que salir a tomar aire porque ya no aguantamos. No podemos estar mucho tiempo debajo del agua porque ese no es nuestro ambiente. Nuestro ambiente es fuera del agua, respirando oxígeno. Y así es lo que le pasa a las personas que no han nacido de nuevo, que no se han convertido, que no han tenido como ese arrepentimiento. Ellos pueden estar acá en la iglesia, ellos pueden estar acá con los hermanos, ellos pueden durar mucho tiempo, pero como no es su ambiente, en algún momento ellos van a tener que salir porque ya no aguantan más. Entonces, eso son cosas que podemos ver en las personas que en realidad sabemos que son de nosotros o que no son de nosotros. Ellos, si no están en su ambiente, ellos tienen que en algún momento ir a respirar de su propio ambiente porque ya no van a aguantar más del ambiente que no les pertenece a ellos. Acompáñenme allá adelante en 1 de Juan 2, versículo 19. Dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Acá Juan nos confirma esto, que hay personas dentro de nosotros que pueden que no sean de nosotros. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que no eran de nosotros? Porque van a salir de nosotros. Y eso es lo que está diciendo Juan, que ellos, ¿por qué se fueron de nosotros? Porque se va a manifestar lo que necesitábamos ver, que en realidad no pertenecían a nosotros. Entonces seguramente, hermanos, y esto no es para asustarnos, sino para en realidad examinarnos, hermanos, porque como vivíamos en Judas, cuando nosotros vinimos y conocimos el camino de la justicia, conocimos el camino de la verdad, conocimos a nuestro Señor Jesucristo, si nosotros volvemos a las cosas del mundo, ese estado, si nosotros antes, no sé, un ejemplo, si yo antes fumaba cigarrillo, entonces yo vine y conocí las cosas del Señor Jesucristo, pero en realidad no tuve ese arrepentimiento, no nací de nuevo, y vuelvo al mundo, que es lo que dice Judas, ese postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces puede que yo ya no fume solamente cigarrillo, sino que puede que fume bazuco, o puede que fume, no sé, puede que fume cualquier tipo de droga. Entonces esa es la advertencia que hace Judas, que si nosotros ya vinimos hoy y conocimos al Señor Jesucristo y escuchamos la palabra del Señor Jesucristo, entonces ese es el momento que nosotros tenemos para arrepentirnos. Vamos a estar viendo más adelante que el día para arrepentirnos es hoy, el día en que nosotros escuchamos la palabra, porque puede que nosotros después vayamos a querer arrepentirnos y ya no haya tiempo para arrepentirnos. Puede que inclusive yo pierda la oportunidad de arrepentirme. Muchas personas dicen que yo tengo toda la vida para arrepentirme, eso más que todo con los jóvenes, porque yo también lo dije en algún momento, yo tengo toda la vida para arrepentirme, ahora lo que quiero es disfrutar, porque mis amigos hacen esto, porque mis amigos hacen aquello, entonces yo también quiero hacer lo mismo. Yo tengo toda la vida para arrepentirme, así como me decía también un amigo en el mundo. Me decía, no, yo voy a vivir mi vida como yo quiero, y cuando esté a punto de morirme, entonces ahí voy a creer en algo para por si las moscas, ¿no? Pero ¿quién nos asegura que nosotros vamos a morir de una manera que tengamos tiempo para pensar en algo? ¿Cuántas personas mueren así de una forma súbita? ¿Cuántas personas están así, pum, un infarto y murieron ahí en el momento y no les dio tiempo de pensar en nada? Entonces por eso el momento que nosotros tenemos para arrepentirnos y para creer en realidad en el Señor Jesucristo y para entregar nuestra vida a Él, es hoy, es ya. Porque claro que nosotros podemos, no estoy asegurando que algunos vayan a morir mañana o algo así, pero sí, solamente es el Señor el que sabe todas las cosas, y solamente es el Señor el que tiene el tiempo de nosotros y nuestras vidas en sus manos. Entonces no podemos como arriesgarnos y jugar con esas cosas.
Volvámonos porfa a Mateo 12. Versículo 43. Dice: cuando el espíritu inmundo, y esto es algo relacionado con lo que veíamos en Judas, es un ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos da, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, hermanos, es una acusación que no solamente el apóstol Judas hacía, sino que también el mismo Señor Jesucristo hace, diciendo, y eso es como una alegoría, ¿no? Diciendo que yo de pronto pude venir acá a la iglesia y por la misericordia del Señor, el Señor Jesucristo me quitó cosas que yo hacía. Entonces yo como que vine y dije, no, ya no quiero hacer estas cosas, ahora quiero en serio seguir al Señor. Pero ese espacio que yo tenía ahí, ese espacio que estaba ocupando esos demonios, esas cosas que yo tenía antes, ese espacio solamente lo puede llenar el Espíritu del Señor Jesucristo. Entonces, si yo no me he arrepentido y si yo no he creído, entonces el Espíritu nunca va a venir a morar en mí. Entonces ese espacio nunca va a estar lleno. Y por eso es que dice el Señor Jesucristo, dice que cuando el Espíritu salió, andó por lugares y no encontró donde reposar. Entonces dice, voy a volver a mi casa. ¿Y qué dice? Y la encontró desocupada, barrida y adornada, porque el Espíritu del Señor aún no estaba llenando ese lugar. La persona simplemente había desocupado ese lugar de ese Espíritu y lo dejaba así vacío, no lo había llenado con nada. Entonces el Espíritu va y toma otros 7 espíritus peores que él y entra y mora otra vez en ese hombre. Eso es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros no llenamos ese lugar que el Señor Jesucristo por su misericordia quitó esas cosas que nosotros teníamos, después va a ser peor, porque van a venir más cosas peores a ocupar ese lugar que solamente el Espíritu del Señor puede ocupar. Entonces por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, hermanos, con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema en realidad fundamental para nosotros, hermanos. El arrepentimiento no es simplemente venir a la iglesia los domingos o decir que soy cristiano y por eso ya voy a ser salvo, hermanos. El arrepentimiento es algo que en realidad tiene que mostrar signos dentro de mí. El arrepentimiento es algo que en realidad se tiene que ver evidenciado, que yo ya no estoy viviendo como antes, que yo no soy el Jonathan de antes, sino que yo soy un Jonathan que conoció al Señor, que conoció a Jesús y que ahora ya no quiere vivir más para sí mismo, sino que ahora quiere vivir como el Señor quiere que yo viva. Amén. Entonces ese es el arrepentimiento, hermanos, ese cambio de mente, ese cambio de perspectiva, ese cambio de mentalidad. Inclusive hay veces en las que podemos ver a personas que decimos, un ejemplo, entonces yo conocí a alguien que me dice, ay, venga Jonathan, ore por mí, y yo, uy, vea, este ya está pidiendo que ore por él, entonces ya como que está sintiendo, ya como que está cambiando, ya como que estamos viendo como que un cambio en esa persona, ¿no? Pero inclusive pueden haber personas que muestren esos signos y no pasa nada en ellos. Y vamos a ver un ejemplo clarísimo, hermanos. Vamos a Éxodo 9, y es un ejemplo clarísimo de alguien que puede inclusive mostrar signos como que se está arrepintiendo, pero en realidad siguen lo mismo de siempre. Y es el ejemplo de Faraón. Sabemos que cuando Faraón tenía cautiva al pueblo del Señor, a Israel, el Señor le mandó algunas plagas, ¿cierto? Y cada vez que mandaba una plaga, Faraón decía, no, ahora sí los voy a liberar, y después otra vez no los liberaba. Entonces vamos a leer ahí en Éxodo 9, versículos del 27 al 35. Dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Acá, ¿qué está diciendo Faraón? Faraón está reconociendo que él es un pecador, y que él ha pecado, y está reconociendo que él y su pueblo necesitan ser cambiados. Él está diciendo que él y su pueblo necesitan como el perdón de Dios. Está diciendo, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. En el 28, ¿qué está pidiendo Faraón? Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y eso es lo que muchas veces nosotros pasamos, ¿no? Como que cuando tenemos dificultad, cuando estamos en tiempos buenos, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando tenemos todo lo que queremos, entonces estamos súper bien, no buscamos a Dios, tenemos todo tranquilo, ¿no? Viene la dificultad, viene alguna prueba,
viene algo que nosotros no queremos recibir en nuestra vida, ahí dice, ay Dios mío, no, ayúdame Dios mío, ay por favor ayúdame Señor, y hasta oramos a un Dios que ni siquiera a veces conocemos. Entonces ahí en los tiempos buenos, no, solamente nosotros, en los tiempos malos buscamos a Dios, y cuando vuelven los tiempos buenos, ¿qué pasa? Volvemos igual como estábamos antes. Entonces eso de que, ay Dios mío, que esa búsqueda de Dios que hemos tenido en esos tiempos de dificultad, ¿qué pasó? Se quedaron solamente en un momento de desespero, que nos muestra que nosotros en realidad solamente queremos un favor de Dios, pero no queremos responder ese favor de Dios, ¿no? Entonces entonces en esos momentos quería decir que en esos momentos cuando nosotros tenemos esas dificultades, muchas veces inclusive podemos ser más osados y decir, ay Señor, si tú me ayudas esta vez, voy a hacer algo. Señor, si tú me ayudas, voy a ir a la iglesia. Señor, si tú me ayudas, voy a cambiar. Señor, si tú me ayudas, voy a dejar de fumar. Voy a dejar de hacer lo que sea, voy a dejar de ir a fiestas, voy a dejar de tomar, voy a dejar de decir groserías, voy a dejar de decir chistes de doble sentido. Voy a dejar de juntarme con las personas que yo sé que no son una buena influencia para mí. Entonces en esos momentos nosotros podemos hacer promesas que en realidad no estamos magnificando si en realidad las vamos a poder cumplir o no, porque nosotros en nuestras fuerzas sabemos que nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Solamente con las fuerzas del Señor es que nosotros podemos tener un cambio, porque nosotros podemos decir, yo puedo decir, esta semana no voy a tomar, y esa semana como que es una lucha, pero llega un momento en el que ya no puedo más, y ya como que eso que yo estoy haciendo por mis fuerzas se acaba y volví al trago. Entonces, así como Faraón, no seamos nosotros, hermanos, que dijo, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. ¿Y qué dijo él? Ahí él colocó una promesa. Si Dios quitaba eso, dijo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé, y ahí ya Moisés sabía que eso solamente eran palabras superficiales. Eso seguramente nosotros con el tiempo vamos a comenzar a conocer a las personas que están en medio de nosotros y en realidad están comportándose y están siguiendo a Dios como Dios quiere que lo sigan. Entonces seguramente en algún momento nosotros vamos a comenzar, así como Moisés, comenzar a ver si en realidad las personas están teniendo un arrepentimiento verdadero o falso. Dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo, bueno, veamos ahí un poquito en el 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Entonces acá vemos, hermanos, que yo creo que es uno de los ejemplos más claros que podemos tener, que cuando nosotros tenemos dificultad buscamos a Dios, y Dios, incluso por su misericordia, aún sin ser creyentes, aún sin ser salvos, Dios nos puede conceder esas cosas que nosotros le estamos pidiendo. Pero cuando nosotros tenemos esas cosas, ¿qué hacemos? Así como Faraón, nos obstinamos en pecar y endurecemos nuestro corazón contra esas cosas que sabemos que están mal. Entonces, que no seamos como Faraón, hermanos, y que en realidad busquemos a Dios cada día, que busquemos a Dios siempre, en cada momento, en cada pensamiento, en cada decisión, no solamente cuando tengamos dificultades, porque ahí ya podemos estar viendo un signo, una evidencia de que puede que no estemos siendo salvos, hermanos. Y qué tan peligroso es esto, ¿no, hermanos? Vivir toda una vida diciendo, sí, yo soy salvo, ¿usted para dónde se va? No, yo me voy para el cielo, y que llegue el día en el que el Señor vuelva y nosotros confiados, el Señor nos diga no, así como les dijo a los del Evangelio, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo, cuando les dijo, Señor, Señor, apartados de mí que nunca os conocí. Qué terrible debe ser llegar al final de nuestra vida, cuando el Señor Jesucristo venga la segunda vez y nos encuentra así, ¿no? Que nosotros confiados toda la vida, que no, que sí, yo soy salvo, y el Señor, apartados de mí que nunca os conocí. Debe ser terrible llegar a ese momento cuando el Señor nos diga eso y y si nos querramos arrepentir y ya no va a haber tiempo, hermanos.
Debe ser terrible eso. Entonces vamos a Mateo 27 y vamos a ver lo que decíamos hace un rato. Nosotros podemos tener dos tipos de arrepentimiento: un arrepentimiento que es para vida y un arrepentimiento que es para muerte. Mateo 27, versículos del 3 al 5. Y vamos a ver esos dos tipos de arrepentimiento en la palabra. Entonces, ¿qué dice ahí? Entonces Judas Iscariote, el que le había entregado, viendo que era condenado, acá hablando del Señor Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces estamos viendo que aquí cuando Judas en realidad se dio cuenta que lo que él había hecho estaba mal. ¿El que hizo? Acá no dice que él se arrepintió textualmente, pero él había convenido en entregar al Señor Jesucristo por unas piezas de plata. Y si después, ¿qué dice él? Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y en el 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces estamos viendo que Judas en realidad se arrepintió de eso que él había hecho, de que él había entregado sangre inocente. ¿Y cuál fue el arrepentimiento que él hizo? Pues devolvió las piezas de plata, porque sabía que esas piezas de plata eran precio de sangre, porque le había entregado a alguien inocente. Pero entonces, ese arrepentimiento de Judas, ¿en qué terminó? Terminó en que él mismo se quitó su vida, terminó en que él mismo se suicidó. Entonces, ese es el arrepentimiento que para nosotros lleva a muerte. Así como en el mundo vemos muchas personas famosas, muchas personas con mucho dinero, muchas personas que en teoría lo tienen todo, ¿no? Pero que en realidad en su corazón está vacío. Tantos artistas, tantos cantantes, tantas personas que en realidad en el mundo uno dice: no, lo tienen todo porque tienen dinero, tienen todo, y se terminan suicidando porque en realidad tienen ese vacío aún en su corazón. Entonces ese es el arrepentimiento que es para muerte, que ellos ya no soportan cómo vivir de esa vida, pero entonces en vez de buscar algo que los haga cambiar, algo que en serio los transforme, ¿qué es lo que hacen? Encuentran la salida más rápida y van y se quitan la muerte. Van y se quitan la vida. Vamos entonces a 2 Corintios y vamos a ver entonces el contraste de esto. Vamos a ver cómo existe un arrepentimiento que es para salvación, un arrepentimiento que es para edificación. 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Perdón. 2 Corintios 7, versículos del 8 al 11. Entonces acá Pablo hablándoles a los corintios. Sabemos que las dos cartas de Corintios son cartas de exhortación directa, porque Pablo le está diciendo a los corintios todo lo que ellos estaban haciendo mal. 2 Corintios 2, 2 Corintios del 7, capítulo 7, versículos del 8 al 11. Ya que entonces Pablo les está diciendo a los corintios que acerca de la primera carta que les escribió, dice del 8 al 11: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces ahí Pablo está diciendo que cuando él les escribió esa primera carta a los corintios, por esa carta seguramente era muy dura para ellos, entonces ellos se pusieron muy tristes, pero entonces esa tristeza que ellos sintieron en su momento a Pablo no le pesaba. Pablo seguramente, y puede que pase a veces también con nosotros, ¿no? Que nosotros puede que, no sé, llamemos aparte a un hermano y le diga: venga hermano, usted hizo esto y esto y esto. Y el hermano puede que se ponga triste porque es algo claro que a nadie nos gusta que nos digan la verdad, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, eso fue lo que pasó con la primera carta de Pablo a los corintios. Pablo estaba muy triste, los corintios se pusieron muy tristes porque Pablo les había escrito esa carta exhortándolos. Entonces Pablo dice: yo les escribí eso y ustedes se pusieron tristes por causa de esa carta, pero a mí no me pesa, porque esa tristeza a ustedes les sirvió ¿para qué? Así como dice en el 9, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
Entonces acá ya vemos el contraste del arrepentimiento que tuvo Judas el Iscariote, ¿no? Acá ellos se arrepintieron y ese arrepentimiento les sirvió ¿para qué? Para que no perdiesen ninguna cosa. Ese arrepentimiento fue para vida, ese arrepentimiento fue para ganancia. Entonces acá vemos esos dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento de Judas, que los llevó a matarse, a quitarse la vida, y el arrepentimiento de los corintios, que les sirvió para ellos arrepentirse en realidad y cambiar la forma en la que ellos estaban comportándose. Entonces ahora por favor vamos a Hebreos 12, 15, del 15 al 17. Y acá es donde vamos a ver, hermanos, que si nosotros sentimos hoy, porque yo creo que eso es lo que muchas personas, y yo creo que en algún momento todos lo hemos sentido, ¿no? Que sabemos que nosotros estamos haciendo algo mal. Y sabemos, Hebreos 12, del 15 al 17, sabemos que nosotros estamos haciendo algo mal. Pero entonces sabemos que si nosotros nos arrepentimos y llegamos a Dios, entonces vamos a tener que dejar de hacer todas esas cosas que nos gustan. No voy a poder más jugar mis videojuegos, no voy a poder hacer más ninguna de esas cosas que me gusta, ver mis videos de mis novelas, ver. Y no estoy diciendo que no podamos hacer eso, sino que hoy en día nuestra vida está basada en eso, en hacer solamente esas cosas. Y mi vida se centra solamente en eso. Entonces yo sé que si en el momento en el que yo reciba a Cristo y en el momento en que en realidad yo vaya a vivir una vida cristiana, voy a tener que dejar de hacer todas esas cosas. Entonces acá en Hebreos vamos a ver eso. Hebreos 12 del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces eso nos está diciendo, hermanos, en el caso de Esaú. Yo no sé si todos conocen la historia de Esaú, pero Esaú era el primogénito y su hermano pues era el que había nacido después de él. Entonces un día Esaú llegó con mucha hambre y su hermano había preparado unas lentejas con un guisado que olía delicioso. Entonces Esaú le dijo a su hermano que le regalara de sus lentejas. Y su hermano, ¿qué le dijo? Que era Jacob. Le dijo, le doy lentejas, pero si usted me da su primogenitura. En el Antiguo Testamento muchas promesas eran para el primogénito. Entonces él desechó como esa promesa, y eso está haciendo alusión como como está diciendo el autor de los Hebreos. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Él está comparando eso con la salvación. Entonces está diciendo que Esaú, que todas esas bendiciones, esa gracia de Dios que era prometida para el primogénito, él lo desechó. Él no quiso, digamos, esa salvación y se la regaló a su hermano por un plato de lentejas. Y él después se arrepintió de haber regalado la primogenitura y dice que la procuró aún con lágrimas, pero ya no la puede recuperar. Entonces eso es lo que estamos diciendo, hermanos, que si hoy hemos sido llamados a arrepentirnos, a creer en Dios, no lo dejemos para mañana, porque puede que nos pase lo de Saúl, que aunque lo procuremos con lágrimas, no lo consigamos. Entonces la salvación, si Dios nos está llamando hoy a la salvación, al arrepentimiento, es hoy que nos tenemos que arrepentir de todas esas cosas que nosotros hacemos. Vamos a ir de vuelta a 2 de Corintios, ahora sí, versículo 6. Capítulo 6, perdón. Versículos 1 y 2. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es ese tiempo aceptable que he oído y cuál es ese día de salvación que te he socorrido? Pero la misma palabra nos responde. Ahí enseguida dice: he aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. Es lo que estamos diciendo durante toda la reunión, hermanos. Hoy es el día aceptable y hoy es el día de la salvación. Entonces, si hoy tenemos la oportunidad, es hoy, hermanos, para que no nos pase así como en el versículo 6. Para que no recibamos en vano la gracia de Dios. Vámonos hasta Isaías, capítulo 55, ya con esto vamos acabando. Isaías 55, versículos 6 y 7.
Dice, ¿qué dice Isaías? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acá hay dos cosas que nos dice Isaías muy importantes. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces, si nos está diciendo eso, es porque en algún momento él ya no va a poder ser hallado más. Entonces, si tenemos la oportunidad de hallarlo hoy, hoy es el día en que podemos llegar a Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? Deje el impío su camino, es lo que estamos diciendo, ese arrepentimiento, dejar la vida como nosotros la vivíamos antes, ese camino que nosotros vivíamos antes según las cosas del mundo, según los deseos de nuestra carne, y ahora vengamos a los caminos del Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. No es solamente dejar esas cosas, sino volvernos a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Listo, y ahora vamos a Proverbios, atrás de Isaías, capítulo 1, versículos del 23 al 28. Y dice: Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué tremendo, ¿no, hermanos? El mismo Dios nos está diciendo esto. El mismo Dios, si hoy nos está dando de su palabra, si hoy nos está diciendo: arrepintámonos, volvámonos a Jehová, dejemos nuestro camino. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Jehová? Que si nosotros no lo escuchamos hoy, no estamos diciendo que eso pueda pasar en un par de días, pero si el Señor lo está diciendo, es porque así es. Si el Señor nos está llamando hoy para que lo escuchemos a Él, para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos, para que dejemos nuestro camino impío, y no lo escuchamos, ¿qué está diciendo ahí? Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Qué dice el Señor cuando nosotros hacemos eso? Cuando desechamos su consejo, cuando desechamos su camino. Dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Entonces, qué terrible es. A veces en serio como que lo escuchamos y como que en serio no asimilamos la gravedad de la cosa, ¿no? Que el mismo Dios nos está diciendo que si hoy no escuchamos su palabra, que si hoy no acatamos su consejo, que si hoy no escuchamos todo lo que Él nos está diciendo, quizá mañana cuando nosotros vayamos a querer buscarlo, Él ya no nos va a responder, y cuando nosotros queramos buscarlo de mañana no lo vamos a encontrar. Entonces, qué terrible eso, hermanos, que si el Señor nos está llamando, y puede que alguno nos esté llamando desde hace mucho tiempo, el Señor en serio por su misericordia nos ha tenido tanta paciencia para esperarnos hasta que nosotros querramos. Pero qué tal llegue el momento en el que ya, en serio, así como el Señor diga que se reirá en nuestra calamidad y que ya no lo vamos a poder hallar. Así como incluso como en Éxodo, ¿no? Que en Éxodo también decía que, en Éxodo, si ustedes lo leen con detenimiento, dice: y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón, así con todas las plagas, hasta que dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces ya no era que Faraón mismo endureció su corazón, sino que ya el mismo Jehová endureció el corazón de Faraón, porque ya le ha dado tantas oportunidades que ya él se ha dado cuenta que no había sentido seguirle esperando. También hay otro pasaje que ahorita no lo recuerdo dónde está, pero dice que entregarlos me está diciendo como que entreguen a esas personas ya a Satanás, porque ya nos dimos cuenta que ellos no quieren ser salvos. Entonces, como que entreguenlos a Satanás. Dejen que, creo que es en Corintios también que está hablando Pablo de eso, donde dice que ya entreguen a sus hermanos a Satanás. Eso es cuando en la primera carta a los Corintios,
Pablo está diciendo que un hermano, un joven que estaba teniendo adulterio con la esposa de su padre. Entonces él estaba reprendiendo en la primera carta a ese joven, y al parecer en la segunda carta ese joven aún no se ha arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a los hermanos? Que quiten su cobertura de ese muchacho y que lo entreguen a Satanás, porque él no ha querido arrepentirse. Aparte de todo lo que le han dicho, él no ha querido arrepentirse, entonces que ya le entregaron a Satanás. Y qué terrible eso, ¿no, hermanos? Que el Señor quiera que nosotros seamos entregados a Satanás, porque ya nos ha dicho: arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Y nosotros, por más llamados del Señor, no nos arrepentimos. Vamos ahí mismo en Proverbios, capítulo 28. Versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá, hermanos? Cuando incluso nosotros podemos nosotros sabemos que nosotros podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces yo puedo decir: no, sí, hermanos, ¿se acuerdan que yo les decía que yo me la pasaba tomando y como yo tenía un problema con el trago? Pues ya no tomo, pero me salgo y voy y me echo mis traguitos a escondidas, y yo estoy engañando a los hermanos, pero a Dios no lo estoy engañando. Entonces, por eso dice acá: el que encubre sus pecados no prosperará. Ese no prosperará. Proverbios 28:13. Ese no prosperará se refiere a que en realidad no vamos a progresar en los caminos del Señor, sino que nos vamos a quedar estancados, engañándonos inclusive a nosotros mismos, creyendo que somos salvos. Pero lo que decíamos ahorita, llegará un momento en el que todas las cosas van a ser puestas en la luz y nos vamos a dar cuenta si en realidad somos salvos o no. Entonces, que ese día, así como dice la palabra, ¿no?, el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Entonces no nos confiemos en que el Señor Jesucristo tardará en llegar, porque así como leamos el primer pasaje, el mismo Señor diciendo: arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, hermanos, para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Entonces, lo que para nosotros son 2000 años, que son ¿cuántas vidas de hombre? Para el Señor Jesucristo son ¿qué? 2 días. Entonces el Señor Jesucristo para nosotros puede ser mucho tiempo, pero para el Señor Jesucristo eso es ya. Y si los del Antiguo Testamento hace 2000 años decían que el reino de Dios ya estaba cerca, ¿cuánto más 2000 años después? Entonces no sabemos en cuántos días más del Señor Él vaya a venir. Entonces, hermanos, estemos en serio atentos para que no nos agarre ese día pensando que nosotros somos salvos y no somos salvos. Si hemos recibido hoy palabra para que nos arrepintamos, es hoy para que nos arrepintamos. No sabemos cuándo la muerte puede venir así de repente y ya no vamos a tener oportunidad de arrepentirnos. El arrepentimiento es en vida, hermanos. Después de la muerte ya no hay nada que hacer. Si nosotros estamos vivos hoy, aprovechemos este día para arrepentirnos. Y ya para terminar, vamos a Lucas 13, versículos del 1 al 4. Entonces a veces podemos decir: uy, no, es que a esas personas que han sido tan malas, por ejemplo ese Hitler, ese Hitler seguramente va a tener un juicio tremendo y va a sufrir mucho ese tipo en el infierno. Pero acá nos va a decir la palabra algo que es algo también para considerar, hermanos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que otros galileos, que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá el Señor Jesucristo? Que algunos, porque hacen algunas cosas, creen que son más pecadores que otros. No. Para todos los que no se arrepienten, no está diciendo si usted fue un asesino, si usted fue un violador, o si solamente dijo mentiras. Para todos los que no se arrepintieron es igual. 13 del 1 al 3. Entonces acá el Señor Jesucristo lo que nos está diciendo es eso. Si nosotros no nos arrepentimos, así solamente hayamos dicho mentiritas, o así solamente le hayamos dicho mentiras a mi papá, o haya hecho cosas que uno dice: no, es que esos son, así como uno dice, mentiritas piadosas. Una mentirita piadosa o no piadosa es mentira. Y para los ojos del Señor, una mentira, piadosa o no, es igual pecado. Y para el Señor todos los pecados son iguales.
Si yo dije una mentira o si yo maté, estoy transgrediendo todo lo que el Señor está diciendo que nosotros no podemos hacer. Entonces, por un pecadito, pero es que fue un pecadito chiquitico, ¿no? Es pecado ante el Señor. Y si yo no me arrepiento de todos esos pecados, el juicio va a ser igual para mí que para Hitler, que fue un asesino tremendo. Creo que alcanzamos a ver solamente un ejemplo más de lo que es un verdadero arrepentimiento, hermanos. Vamos a Jonás 4 o 3, ya les digo. Jonás 3. Dicen, entonces acá vamos a ver algunas cosas. Dicen, sabemos que ¿qué fue lo que mandó, para ponernos un poquito en contexto, qué fue lo que mandó Dios a hacer a Jonás? Dios solamente le encomendó una cosa a Jonás. Él dijo que fuera a Nínive a decir que esa ciudad iba a ser destruida por su pecado, así como a Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Fue a buscar al menos a un justo, a 5 justos, y no los halló. Entonces Jehová dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Así pasó con Nínive. Jehová le dijo a Jonás, vaya y diga a Nínive que van a ser destruidos por su pecado. Y bueno, Jonás como que se rehusó, como que no quiso hacer eso. Y Jehová, bueno, ahí fue lo que conocemos, que Jehová mandó a un gran pez para que se lo comiera. Y cuando Jonás se arrepintió, ahí sí fue a Nínive. ¿Y qué era lo único que decía Jonás en Nínive? Leamos ahí en el 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás no dijo nada más. Y aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué pasó con Nínive? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza. Vemos que para las personas de Nínive fue solamente suficiente decir que iba a ser destruida en 40 días para que todos se arrepintieran y para que todos hicieran eso. Y para entender un poquito qué es eso de que se vistieron de silicio, hay, digamos, algunos estudiosos, no, digamos que nada ha podido definir qué es eso de que se vistieron de silicio, pero algunos decían era que se ponían un vestido hecho de pelos de cabra o pelos de tejón, que el tejón es como un tipo de rata que es toda feita. ¿Y qué pasa con ese pelo? Que ese pelo es áspero, ese pelo no es como la lana, no es un pelo como el lino, que es algo suave, es algo confortable, sino que ese silicio es algo que en realidad era áspero, era algo que incomodaba. Entonces eso de que se vestía de silicio era algo que representaba en el Antiguo Testamento, algo que en realidad representaba un arrepentimiento tremendo, diciendo que me voy a despojar de mi confort y me voy a colocar esta ropa que no es agradable, y me voy a sentar en ceniza. Entonces acá vemos que solamente con esa prédica de Jonás sirvió para que toda una ciudad se arrepintiera. Me parece que acá mismo dice cuántas personas eran las que habían en Nínive, que eran como 120 mil. 120.000, ¿cierto? Eso creo que, sí, eso lo dice por acá en algún pasaje. Entonces, 120.000 personas, hermanos, 120.000 personas que se arrepintieron solamente con saber que Jehová iba a destruir esa ciudad por el pecado. Hasta el rey mismo se paró de su silla, un rey que tiene un montón de personas que le hagan todo, y el mismo rey se paró de su silla y se arrepintió, se vistió de cilicio y dijo que se proclamara un ayuno en toda la ciudad. Entonces, son ejemplos que vemos de verdadero arrepentimiento, hermanos. Entonces vemos que bueno, después quizá lo vemos con más detalle, pero hay otra parte en la palabra que dice que si nosotros en realidad nos hemos arrepentido, que mostremos frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos dignos de arrepentimiento es ya no hacer lo que yo hacía antes, que si yo era ladrón, no robe más, que si yo era asesino, no mate más. Es decir, que todo lo que yo hacía antes no lo haga más. Claro, todas las cosas malas que yo hacía antes no lo haga más.
Entonces eso es lo que significan esos frutos dignos de arrepentimiento, que yo en realidad muestre con mi vida evidencias de que yo me he arrepentido. No puedo decir que no, si yo me arrepentí, pero es que yo definitivamente no puedo con los videojuegos. Entonces yo me arrepentí, pero eso sigo haciéndolo. Entonces son cosas que en realidad me muestran que yo no me he arrepentido. Entonces, hermanos, ese arrepentimiento tiene que ser verdadero. Ese arrepentimiento tiene que ser algo que muestre que yo en realidad me he arrepentido de mis malos caminos. Y bueno, hermanos, que en realidad sea algo que en lo que podamos meditar, que sea algo en lo que podamos ver día a día al Señor Jesucristo, como ha sido misericordioso con nosotros y que aún nos da oportunidad para arrepentirnos cada día. Examinémonos, hermanos, y miremos si en realidad nuestro arrepentimiento es verdadero o nos tenemos que arrepentir de nuestro arrepentimiento, porque es un arrepentimiento hipócrita, así como decía el Señor: hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, si hemos escuchado hoy es el día. Hoy es el día para arrepentirnos, hoy es el día para volvernos de nuestros malos caminos, y hoy es el día para entregar nuestra vida al Señor. Que no nos pase que no tengamos más tiempo, o que el Señor se burle, o que ya no podamos encontrar al Señor. Entonces, hermanos, sería eso. Entonces, en realidad es una palabra muy importante, hermanos. Es una palabra muy exhortadora que en realidad nos tiene que llevar a examinarnos cómo estamos nosotros delante del Señor. Porque no es un juego, como lo decíamos al principio. El arrepentimiento y la salvación van de la mano. Entonces, que no nos estemos engañando a nosotros mismos diciendo que somos salvos sin habernos arrepentido. Porque si decimos que somos salvos sin arrepentirnos, entonces no somos salvos, hermanos. Entonces vamos a cerrar la reunión, hermanos, y pues bueno, que sea el Señor ayudándonos en todas estas cosas. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu paciencia, Señor, por tu bondad, por tu longanimidad, Señor. Porque sabemos que vemos todas estas cosas representadas, Señor, en cada uno de nuestros días, Señor. Cada uno nos conocemos mejor, Señor, de lo que nos conocen otros, Padre. Y cada uno sabemos lo que estamos haciendo aún mal, Señor. Lo que aún estamos teniendo en nuestra vida que no muestra que hemos tenido un arrepentimiento, Padre. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día, Señor, que tú nos ayudes a examinarnos, Señor, a nosotros mismos. Y nos muestres estas cosas de las que necesitamos arrepentirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos, Señor. Ayúdanos a andar, Señor, conforme tú quieres que nosotros andemos y no como nosotros queremos andar, Padre. Si hemos llegado a tus caminos, Señor, ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre, Señor, de todos esos deseos que nosotros teníamos antes de conocerte, Señor. Y ahora que te conocimos, Señor, que no nos pase, Señor, como leíamos hoy, que volvamos a las cosas de antes y nuestro postrer estado venga a ser peor, Señor. Ayúdanos, Señor, en serio a arrepentirnos, Señor, de una forma verdadera, Señor, y que no seamos llamados hipócritas o que no seamos reconocidos por ti en el día del juicio, Padre. Colocamos en tu presencia, Señor, el restante de la semana, Señor. Colocamos en tu presencia la vida de cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí, también de los hermanos que no han podido venir, Señor, pero que sabemos que hacen parte de esta localidad, Padre. Y también colocamos, Señor, en tu presencia tu cuerpo completo, Señor, es decir, la Iglesia Universal, Padre. Que seas tú ayudándonos, Señor, que seas tú redarguyéndonos con tu palabra, Padre bendito. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén.